y según la versión Reina Valera 60, que es la más tradicional. Yo quise ponerles también otra traducción con un lenguaje más accesible para nosotros. Dice exactamente lo mismo. Miren ustedes, voy a enviarles al profeta Elías y empezamos a hacer la explicación. ¿A qué se refiere esta parte? Bueno, no sé si ustedes recuerden alguna vez que Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y mucha gente decía, seguramente este hombre que habla con mucho poder es el cumplimiento de esta profecía que dijo Malaquías, y por eso le responden. Algunos dicen que eres el profeta Elías que había de venir. De hecho, Jesús es el cumplimiento de esta profecía. Pero dice, les voy a enviar al profeta Elías antes que llegue el día del Señor. ¿Alguien me dice a qué creen que se refiere el día del Señor? Al día del juicio final. Para los judíos, ellos pensaban que eran un momento simultáneo. Vendría el Mesías y con él el juicio de Dios para las naciones y el establecimiento del reino perpetuo de Israel. ¿Así creían ellos que iba a suceder? Nosotros hoy sabemos que ocurrió en diferentes etapas. Cristo viene por primera vez, inicia el reino, pero no en su totalidad, porque el juicio final vendrá en la segunda venida de Cristo. Si le entendimos un poquito esto de la profecía, no me voy a meter mucho más, pero le advierte Malaquías. Va a venir el Mesías, pero antes de que venga el juicio final, antes de que venga ese día grande y terrible, yo les voy a enviar al profeta Elías. Después entendemos que es el mensajero de Dios. Pero vean la profecía, ¿ya la entendimos? ¿En qué consiste la profecía? Él, hablando de ese profeta Elías, traducido, hablando de la venida de Jesús, ¿qué iba a cumplir Jesús? Léanlo conmigo. Él hará que padres e hijos, ¿qué cosa? ¿Lo dicen otra vez? ¿Cuál es la función de Jesús? ¿Para qué vino Jesús? Reconciliación. ¿Lo habíamos visto así? Es una profecía olvidada. ¿A qué vino Jesús? Díganme ideas. ¿A qué vino Jesús? A salvarme. ¿A qué vino Jesús? A perdonar mis pecados, a morir en la cruz. ¿A qué vino Jesús? A mostrarnos al Padre, a sanarnos, a darnos vida, a mostrarnos el camino. Muy pocas veces decimos que vino a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Qué bonita profecía. La venida de Jesús tiene como sentido principal, según Malaquías, la reconciliación de los hijos y de los padres. De eso vamos a tratar hoy, pero quiero decir con la última partecita del texto que dice, de lo contrario, y tenemos que entender también el lenguaje profético, vendré y castigaré a su país, destruyéndolo por completo. Parece un Dios desafiante aquí, duro, pero lo que significa para los judíos la ira de Dios es las consecuencias de nuestras propias malas acciones. Entonces, ¿qué pasa si no se logra reconciliar el corazón de los padres con los hijos? Pues lo que estamos sufriendo hoy. ¿Qué estamos sufriendo hoy? La desintegración total de una sociedad que se está, voy a utilizar un término así muy domingo, está implosionando. Desde dentro se está destruyendo la sociedad, no tiene nadie que venir, está explotando por dentro. ¿Qué es lo que pasa? Los padres y los hijos estamos peleados, estamos desintegrados, estamos con el rostro opuesto y entonces entra todo género de destrucción a nuestra sociedad. Yo les voy a enviar a Jesús para que se reconcilien, porque si no se reconcilian, todo se destruye. ¿Se entendió la profecía? Bueno, pues hoy vamos a ver que hay una función de Jesús y que nosotros podemos tener acceso a esa reconciliación, a ese hacer volver nuestro corazón a los hijos y los hijos que tengan la capacidad de volver su corazón a nosotros. Es la segunda parte de un tema. La semana pasada nos hablaron acerca de lo que es el conflicto. Lo repaso bien rápido para ustedes. Primero nos hablaron, el concepto de conflicto es choque entre dos diferentes posturas. Y luego nos dijeron que hay variantes que los inmiscuidos en el conflicto podemos rehusarnos a resolverlo, podemos retrasarlo, podemos buscar una solución unilateral o, que esta es la más deseable, deberíamos de buscar resolver el conflicto con un ganar-ganar. Después nos explicaron que hay
dos principios, el de la calidad, o sea, que pueda resolver en realidad y que pueda ser aceptable para ambas partes. Después nos dijeron que hay dos tipos de estrategia. Cuando dos personas tienen conflicto, los reunimos, los asociamos para que se resuelva el conflicto o los separamos para que pueda resolverse. Y por último, nos mostraron este diagrama que está aquí al que le llamaron proceso. No se alcanza a leer, lo voy a leer para ustedes. Primero, nos dijeron, hay que definir por qué estamos peleados y qué alcance tiene nuestro problema. Después, analizar la causa raíz, ahí donde batallamos mucho. Buscamos culpables antes de buscar la razón por la cual estamos en un choque de ideas. Siguiente, vamos a hacer una acción de contención. Lo primero que tenemos que hacer es, ¿qué hacemos para que no crezca el problema? Segundo, proponer y evaluar acciones correctivas y preventivas. Ya hicimos que no crezca, ahora, ¿qué hacemos para resolverlo y para prevenir que no nos vuelva a ocurrir? Finalmente, tenemos que tener acciones continuas para un mejoramiento de todo lo que es el sistema, en este caso, la relación padres e hijos o la familia. ¿Qué hacer para evitar estos problemas para que podamos manejarlos si se presentan nuevamente? Y finalmente, una evaluación de los resultados. Esto fue lo que nos hablaron. Y luego nos invitaron a una reflexión en la cual se nos recordó que nosotros seres humanos tenemos un conflicto profundo, irresolvible por medio de nosotros con el Padre. Y que Dios no se quedó en el conflicto, vino y lo resolvió completamente. Así que el conflicto se puede resolver. Aun cuando nosotros no queríamos, no hicimos nada para resolverlo, fue el Padre el que hizo todo el trabajo. Vino a nosotros, trató de reconciliarse con nosotros y ha logrado esta contención del problema y esta reamistad. Si antes que éramos enemigos de la cruz, el Señor permitió que Jesús muriera por nosotros, ¿cuánto más ahora que el Señor nos ha reconciliado con Él? Así es como terminamos, pero queda mucho que decir respecto al conflicto y aquí es donde vamos a partir con el tema de conflicto, específicamente padres e hijos. Ayúdenme por favor con el tema, ¿ok? En una sencillita investigación hay algunas causas que son comunes. Aquí vemos muchos padres, aquí todos hemos sido hijos, así que sabemos por qué los padres se pelean con los hijos. Sabemos por qué los hijos se molestan con los padres. Bueno, traté de englobarlo en estas 7, pero voy a enfocarme en estos 6 puntos. ¿Por qué no nos peleamos? Normalmente nosotros interpretamos la conducta del hijo como una actitud de rebeldía. ¿Ok? No hizo lo que le pedí, no está de acuerdo con mi opinión, hizo algo en contra de lo que está establecido en esta familia y por lo tanto entiendo que te rebelaste a mi autoridad y por lo tanto viene el castigo, viene la separación, viene la molestia, viene el choque de dos posturas en contra. Segunda razón, nos peleamos por falta de comunicación. No lo hablamos. Se hizo más grande el problema porque no tuvimos oportunidad de al principio simplemente platicarlo. No sé qué porcentaje, pero ustedes díganme en su caso, ¿un alto porcentaje de los problemas es por falta de comunicación? Yo creo que sí. Yo creo que es porque no lo decimos a tiempo y no lo decimos con claridad. Me molesta, pero no se lo digo, no se vaya a enojar más. Y al final, ¿qué termina pasando? Estamos más enojados porque guardamos este silencio que dolió. Simplemente, o en el otro sentido, se lo dije sin pensar, lo que es otro problema de comunicación. No solamente falta, sino el problema de una comunicación inadecuada. Le dije, lleno de ira, lleno de coraje, lo que no debía haberle dicho y entonces el problema se presentó. El número 3, nos peleamos o hay conflicto porque los chicos están buscando su propia identidad. Y en esta búsqueda de identidad, no quiero hacer lo que mi padre me está diciendo. Punto, yo pienso diferente, yo creo que las cosas son mejor de esta forma y entonces yo estoy estableciendo mi personalidad y por lo tanto, yo papá, no me gusta que estés haciendo las cosas que yo no te digo que hagas. Yo creo que esto que estás haciendo te va a lastimar y por lo tanto, como
No quiero que te ocurra, me peleo contigo, sin interpretar que es la búsqueda propia de tu esencia. 4. Tenemos un problema natural simplemente porque hay una separación de edades, una brecha generacional. Pongo un ejemplo muy sencillo. Los que somos padres de adolescentes, nos criamos en una época donde no había internet. Los chicos ahorita me van a preguntar, ¿cómo sobrevivieron? No había internet, no había celulares. Deja ese celular, ¿por qué? Pues es que nacieron con el celular. Para ellos es bien difícil quitarse el celular porque ellos nacieron con el celular y nosotros queremos juzgarlos en base a nuestra cultura, a nuestra herencia, a nuestro tiempo donde no era necesario el celular. Brecha generacional. Ellos entienden de una manera, nosotros lo comprendemos de otra y es difícil entender. Ay, papá, si se hace así, mira qué fácil. Pues es que tienes el teclado en tus manos desde que eras bebé. Yo le tengo que mover así. Los controles eran diferentes, la forma de jugar era distinta. No te comprendo porque hemos sido creados de maneras muy diferentes. Hay entre nosotros una gran brecha generacional. 5 y 6, vamos a ver. Este es uno de los problemas principales entre la libertad que debemos ofrecerles como papás, pero los límites que tenemos que poner. Dicho de otra manera, la libertad que yo exijo como hijo y los límites que me pone mi padre. Entonces, ¿dónde vamos a estar ajustados? Vengo a las 10. Nadie va a decir eso. El papá es el que dice, te quiero antes de las 10. Si apenas está empezando la fiesta a las 10. Dame más, sepárame, dame un poco más de libertad. Yo quiero llegar a las 12, un poquito más. Yo te quiero limitar a que bueno, a las 11, ¿no? Y ya tenemos un problema por los límites que ponemos y la libertad que los hijos exigen. Finalmente, el 6. Son los más comunes. Y es la necesidad de atención. ¿Por qué nos peleamos? Créanme que esta es una de las razones que más frecuentemente aparecen en un trabajo de orientación educativa. ¿Por qué el hijo está dando problemas en casa? ¿Por qué el hijo está dando problemas en la escuela? Porque es un grito. Aquí estoy, hazme caso. Necesito sentirme que soy importante para alguien y la forma de hacer sentir que soy importante quizás es revelarme, perder comunicación. No te hablo, a ver si tú me buscas. Estoy buscando mi identidad, estoy a lo mejor luchando con alguien que no piensa igual que yo. Quiero más libertad, quiero menos límites y finalmente lo que quiero es que me prestes atención. Habrá otros, seguramente, pero con estos yo creo que ya abre el abanico para decir, tenemos problemas. Es necesaria la acción de Dios que dijo, cuando Jesús venga, va a resolver. Hacemos una pausa primero. Necesitamos que el Señor venga y nos ayude. Yo creo que sí. Era necesaria la obra de Dios para hacer volver nuestro corazón de hijos al Padre y el corazón del Padre hacia los hijos. Pero les tengo la 7ª y con esto quiero empezar a encontrar las soluciones. ¿Por qué otra cosa más peleamos? Esta me parece que es la más importante. Por eso nos peleamos. Lo voy a decir de una manera más fácil de entender. Te peleas con alguien que no te interesa. Pero piensa distinto. Ni lo toco, dicen los chavos. Me vale. Pero es que lo quiero tanto. Pero es que me puede tanto. Que entonces algo dentro de mí se rompe y lucho y peleo y grito y pataleo. ¿Por qué?
porque nos queremos, nos interesamos, nos preocupamos el uno por el otro. Por eso se dan los conflictos. ¿Qué les parece esa visión? Hay algo que hacer y hay algo que resolver y hay una manera fácil de resolverla, porque vamos a entender que mi padre, con todos sus defectos, lo hace porque muy escondidamente, a su forma, muy raro, pero la verdad es que lo mueve una atención. ¿Por qué se porta así, mi hijo? Bueno, porque le intereso, porque está tratando de llamar mi atención o porque quizás quiere entablar una mejor comunicación conmigo. Hay amor detrás del conflicto. Ahora tengo una porción bíblica que es el prototipo de historia. Jesús era un magnífico contador de historia. Así que la historia que resuelve el conflicto de padres e hijos, la Biblia la conoce como la parábola del hijo pródigo, aunque yo creo que el héroe de la historia es el padre. La parábola debería de ser la parábola del padre bueno. Pero juntemos las dos. Es la parábola del padre bueno y el hijo pródigo. Leámosla, por favor. A ver, está en Lucas 15, cuando ustedes quieran, tendrán la oportunidad de repasarla y hay muchos otros detalles que les servirán a usted. También dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Rápido la historia. Nada más que nosotros dejamos de ver algunas cosas que son culturales. ¿Qué hijo pidió la herencia? ¿El mayor o el menor? En el tiempo en el cual Jesús está hablando, Judea del siglo I y toda la historia de los judíos, el único que era legal para recibir herencia era el primogénito. Solo el mayor tenía derecho de herencia. Así que cuando el hijo le dice, papá, dame, repárteme lo que me corresponde, díganme, no le correspondía nada. Es lo primero que abrieron los ojos los que estaban escuchando esta parábola. Ah, caray, pues si él no merecía nada. Y luego el padre, ¿qué hizo? Se lo dio. Qué extraño, papá, ¿no? Eso es lo primero que quiere hacer Jesús, que los judíos piensen. Ahora, no muchos días después, también este es un detalle interesante, porque se ve un plan malo del hijo. No le dijo, dame porque me quiero ir. No es, papá, pues vamos repartiendo aquí, ¿no? En buen plan, en buena onda, lo reparte y no muchos días después le dice, ya me voy. Todavía más mal se ve la actitud del hijo, ¿no? No nace de un conflicto. Este es un plan malévolo del hijo menor que ya cuando vio que logró esto, dice que no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, también este es otro detalle que a veces no vemos de la historia. Vino que no solamente fue su mala decisión, no solamente fue su mala conducta, fue una mala fortuna. Él no preveía que esto ocurriera. Y nos pasa. Decimos, no, me va a ir muy bien. El hijo pensaba, hacía sus cuentas y decía, está bien, pero no contaba con que iba a venir hambre en la tierra. Y luego ya no tenía con qué salir adelante, de manera que comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda, ¿para qué? Para que apacentase cerdos. Otro detalle cultural que pasamos desapercibido. Era un joven príncipe judío. Era un riquillo. Judío. ¿Saben qué es lo más bajo para un judío? Tocar a un animal impuro. Y para ellos los cerdos eran el claro ejemplo de aquello que no se debía de hacer. Era lo peor que podría ocurrir. No sé si hoy podamos pensar ese trabajo más sucio que nosotros nos pudiéramos llamar, a eso lo mandaron, lo más desagradable, lo más repugnante. Bueno, a eso llegó este joven, a apacentarse cerdos. Y deseaba, fíjense la condición de necesidad,
deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Él entregaba el friego y lo veía y decía, tengo mucha hambre. Si alguien me dijera, podría saciar un poquito mi hambre. Pero nadie se compadecía de él. Y el verso 17 es el centro de esta historia. Aquí es donde Jesús llega al clímax de la historia. Y volviendo en sí, díganlo conmigo, y volviendo en sí. Algo se había perdido en él, pero se le prendió el foco. Volvió en sí y dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿En qué sentido volvió en sí? Recordar a su papá y decir, en casa de mi papá los jornaleros nunca les falta la comida y yo aquí estoy muriéndome de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. No sé cuántas veces lo ensayó, pero seguramente en el camino, conociendo a su papá, con miedo a la mala acción que había tomado, sabiéndose un mal agradecido, ¿cómo voy a enfrentar a mi padre? ¿Qué le voy a decir? Seguramente es un hombre respetuoso de Dios. La manera de acercarme es, Padre, he pecado primero contra el cielo y pequé contra ti. Segundo, no soy digno, no merezco que me recibas como tú. Pero te pido misericordia para que me permitas vivir aquí como viven tus trabajadores. Eso es lo que le voy a decir. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Hago una pausa. ¿Qué estamos viendo nosotros imaginándonos esta historia? Díganme un aproximado de los días que creen que le duró a este muchacho desperdiciar su fortuna, caer en esta desgracia, ir a trabajar a aquella hacienda, reflexionar y venir al padre. ¿Cuántos días? ¿3 días? ¿Meses? Meses. Han pasado muchos días. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Esta imagen es bien conmovedora. De un padre que meses después miraba el horizonte. Quizás hoy mi hijo regrese. Y todavía más Jesús nos dice algo contracultural aquí, porque dice, cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Dice poco para nosotros, pero un hombre maduro judío era menospreciado, era mucho más que criticado si perdía la compostura. El hombre, el dueño de la hacienda, el padre de familia, tenía que quedarse en su lugar hasta que el hijo llegara. ¿Cómo era la vestimenta de aquella época? Túnicas largas. Este hombre viejo se arremangó las enaguas para poder correr. Que un hombre corriera manifestaba su imprudencia. Era un hombre necio. ¿Cómo corre? Está rompiendo todos los prototipos de los buenos modales. ¿Le importó eso? No pensó en lo más mínimo, ¿qué van a decir de mí? Salió corriendo porque su hijo venía. ¿Y qué más? Se echó a sus brazos. El padre. Era la conducta que debía tener el hijo. El padre se echó a sus brazos y luego el colmo lo besó. Termina la historia Jesús diciendo, y el hijo le dijo, Padre, ya lo había ensayado bastante, ¿va?
he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le puso mucha atención al hijo. Sí. A lo mejor allá a lo lejos se escuchó algo que le estaba diciendo, pero lo abrazó, y cuando le estaba diciendo, voltea a sus siervos y le dice, saquen el mejor vestido y vístanlo. ¿Cómo vendría aquel muchacho? Pónganle un anillo en su mano. ¿Saben qué significa eso? El hijo recibía desde pequeño un anillo con el sello familiar, con el cual él sellaba todos los documentos para decir, yo soy parte de esta familia. Hasta el anillo perdió allá donde andaba. Lo vendió, lo regaló, lo empeñó. El papá lo ve y no le reclama ni un momento. ¿Dónde está tu anillo? Se da cuenta y dice, tráigale un anillo para que él se sienta parte de la familia otra vez. Pongan calzado en sus pies. En esas condiciones había llegado el hijo. El padre reconoce toda su necesidad y la suple. Vestido, limpieza, anillo, calzado. Traigan el becerro gordo y mátenlo y comamos y hagamos fiesta. ¿Razón? Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y entonces comenzaron a regresar. La historia bien podría haber puesto el punto ahí, pero Jesús nos cuenta un colofón de la historia. A ver si ustedes lo recuerdan. ¿Recuerdan que eran dos hijos? Su hijo mayor estaba en el campo, como todos los días, trabajando las tierras de su papá. Cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música, las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué pasó? ¿Por qué hay fiesta? ¿Y por qué hay fiesta? Y yo no sé nada. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Y entonces la reacción del hijo mayor, entonces se enojó y se emberrinchó y no quiso entrar a la fiesta. Salió, por tanto, el padre. Aquí en la fiesta y estoy con mi hijo que revivió, pero llegan y dicen, Señor, el hijo mayor está allá afuera y está molesto. De nuevo, no me importa lo que piensen de mí. Y sale y le ruega a su hijo de esta manera. Le dice, le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, díganme si tenía razón el hijo mayor. Tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando viene tu hijo, no le dice cuando llegó mi hermano, cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar el becerro gordo de veras para él. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano estaba muerto y ha revivido, se había perdido y fue. No termina la historia. Todos queremos pensar que el hijo entró a la fiesta y se regocijaron con él. Ojalá que eso haya sucedido. Pero reflexionemos en la historia. Yo creo que ya dijo mucho para ustedes, simplemente recordarla y seguirla repasando en nuestra mente seguramente cumpliría muchos más propósitos de los que yo voy a plantearles aquí, puntualizando los siguientes. Estamos hablando del conflicto. Primero, hermanos, ¿con quién tuvo conflictos el padre? ¿Con el hijo bueno o con el hijo malo? Primera enseñanza, ¿no la tengo que decir? El conflicto va a existir, hermano. El conflicto es una realidad. No lo tenemos que
satanizar, ni rehusar, ni decir si hay conflicto es que algo mal está sucediendo, alguien se está comportando mal. El conflicto existe simplemente porque nos relacionamos y nos queremos, porque siempre hay algo que pueda fallar. Pregunta, yo lo dije desde el principio, la parábola debió haberse llamado el padre bueno. ¿Ustedes creen que el padre falló en algo? El hijo mayor pensó que sí. Tanto tiempo te he servido y no me diste nunca ni siquiera un cabrito. A ojos del hijo mayor, en ese momento, el padre había fallado. ¿Falló el hijo menor? Sí. Todos sabemos que falló. ¿Falló el hijo mayor? No. Si siempre había trabajado, él era el que se quedó en casa. ¿Y el amor por su hermano? Y el reclamo a su padre, porque el padre también le dice, hijo, todo lo que es mío es tuyo. Tienes realmente la razón. Cada uno creemos tener la razón, la defendemos y por lo tanto se da el conflicto. Primero, hermanos, el conflicto se va a dar. Con el hijo menor, analicemos primero. Primer punto, y estoy destacando lo que dice un poco la historia. Actitud del padre, respetó la mala decisión de su hijo. Reflexionen un poquito sobre eso. Y ya vamos a cuestiones prácticas. Papá, sabemos que lo que el hijo está pensando está mal. Hay cierta edad, hay ciertas edades en las que no es posible el diálogo con el hijo y simplemente le quito lo que le está haciendo daño. Punto. No hay manera de entablar ese diálogo, pero estamos hablando de dos personas adultas. Ya era un hijo mayor. ¿Qué hizo el padre? De ninguna manera. Mientras yo esté vivo, tú nunca vas a tocar ni un centavo de mi herencia. ¿Esa fue la conducta? Aquí está. Respetó. ¿Cuánto nos falta, papás, trabajar en eso? Sé que te estás equivocando, sé que no es lo correcto que estás haciendo, pero voy a permitir que tengas esta experiencia con el dolor de mi corazón. No quisiera que algo te dañara. Por eso te grito y por eso quiero que reacciones. Tengo miedo de que algo malo te pase. Pero ¿por qué tener ese miedo, hermanos? ¿No confiamos en el Señor? ¿No hemos orado todos los días y todas las noches por nuestros hijos? ¿No le hemos dicho, son tus hijos, Señor, y tú los vas a cuidar? Señor, sé que está tomando una mala decisión. Eso no se le dice en el sofá platicando con él. Se le dice al padre en la recámara. ¿Se entiende la diferencia? Papá, le decimos a Dios, Señor, siento que mi hijo está cometiendo un error en esta decisión. Cuídalo, ilumínalo, ayúdalo, guíalo. Pero junto a él tenemos que anteponer el resto. Hijos, volviendo en sí. Esa fue la frase que yo subrayé. ¿Saben por qué, hermanos? Porque a veces nos casamos tanto en nuestra actitud que nosotros no vemos nuestro error. Y aun cuando nos esté pasando algo malo, aun cuando caímos a apacentar cerdos, entiéndase esto, aun cuando nuestra conducta nos trajo consecuencias negativas, somos tan orgullosos que no le vamos a decir, no me va a ver aquí caído, me voy a levantar. ¿Qué tienen? Pues nada. ¿Nos escuchamos? ¿Todos lo hemos hecho alguna vez? Todo está bien. Yo voy a poder. Hermano, necesitamos volver en sí. Necesitamos tener la humildad suficiente para decir, en la casa de mi padre, no tenía esta necesidad, me equivoqué. Se requiere mucha más valentía para reconocer nuestros fallos que para mantener el orgullo que nos distancia de nuestros padres. Algo hemos fallado, algo hemos cometido como error. Siguiente, padres. No antepongamos el qué piensan los demás
lo que parece que es lo correcto, los buenos modales o lo que nos aconsejan los demás. Guiémonos por el amor. El amor suple todos los problemas que podamos tener. Y eso se basa en la actitud del Padre, movido a misericordia. ¿Qué hizo? No dejó que el Hijo viniera, vaya usted. Él tiene que venir a pedirme perdón. ¿Nos oímos así? Él fue el que falló. Él tiene que ganarse aquí, porque él fue el que me falló. ¿Qué importa quién falló? Tiene la esperanza de reconciliarse, vaya usted. Pero a lo mejor me rechaza y tenemos un miedo espantoso de que si yo me acerco me rechace, pues me rechazará 1 y 2 y 3 veces, pero con paciencia y con amor vamos a suplir eso. Vamos a acercarnos y vamos a tratar de reconciliarnos con nuestros hijos. Y siguiente, la frase, hagamos fiesta porque era necesario. Tenemos que reconocer lo que necesitamos reconciliarnos. Lo voy a decir de una manera muy simple. Muchos de los problemas que nosotros vivimos actualmente son, aquí Adriel me va a corregir, pero lo escucharán de cualquier terapia psicológica, nace de un conflicto no resuelto con nuestros padres. Necesitamos sanar nuestro corazón. Y no es por él, es por nosotros. Necesitamos resolver el conflicto con nuestros hijos. Yo primero tengo que resolver el conflicto porque yo necesito sanar. Y porque al sanar yo seguramente le traiga sanidad a él y es lo que yo más quiero. Y es necesario que lo hagamos, que hagamos fiesta por él. Pero también tuvo conflicto con el hijo mayor. ¿Qué hizo el hijo mayor? Se enojó y no quería entrar. ¿Tenía razones? Sí tenía razón. ¿Qué hizo el papá? Sale y lo busca. Segunda acción buena, le está rogando. Dice, ¿te imaginas la escena, va? Hijo, entra. No. Estoy ocupado. Ahí yo creo que bajando las cosas del campo. Vengo del trabajo. Hijo, entra a la fiesta. Y le insistió tanto hasta que al final explotó y seguramente le dijo, todo el tiempo aquí yo trabajando y tú nunca me has tratado como este otro. ¿Quién estaba dolido? El hijo mayor. Se equivocó el padre, ahí a ojos del hijo mayor se equivocó el padre, pero el que estaba sufriendo era el hijo. Así que el hijo necesitaba sanar. El padre necesitaba sanar de este conflicto con un hijo bueno que había estado a su lado. Le reclamó y volvemos a la frase, era necesario hacer fiesta. Terminamos. ¿Cuál es la profecía olvidada? Cuando Cristo venga, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y los hijos hacia los padres. Porque es necesario hacer fiesta. Porque es necesario que este hijo que estaba perdido ha sido encontrado. Porque es necesario que nosotros que estábamos muertos a causa de nuestros delitos y pecados, ahora hemos tenido vida. Amén. Porque hemos pasado de las tinieblas a la luz. Es necesario Amén. Hacer fiesta. Amén. Pero para que esto se dé, tenemos que reconciliarnos padres e hijos. Hay muchas cosas que podemos reflexionar aquí. Si regresáramos a la lámina original, y eso lo van a tener ustedes de tarea. A ver, hagámoslo sencillamente. ¿Se acuerdan la primera razón por la que hay problemas? Rebeldía. ¿Va a haber rebeldía, hermanos? Sí. ¿Es malo la rebeldía? No. ¿Es necesaria la rebeldía? Es necesaria. Y como padres, hermanos, tenemos que saber que esa rebeldía lleva al hijo a afianzar su personalidad, a ser más fuerte, a enfrentar el futuro. Así que no veamos la rebeldía como algo negativo. Seamos más sabios que eso y aprovechemos ese proceso para convertirlo en una virtud, para convertirlo en algo bueno para nosotros.
Falta de comunicación. ¿Qué vamos a hacer a partir de ahora, hermano? Vaya y hable. No le importe, acérquese. Siempre hay algo que empezar a entablar como comunicación y eso va a resolver gran parte de nuestros conflictos. Tercero, ¿no? Búsqueda de identidad. ¿Es malo? Lo estudiábamos incluso ahorita en la mañana en la escuela sabática. ¿Es mala la búsqueda de identidad? ¿Es malo desmarcarnos de los papás? No, no queremos que nuestros hijos sean clones de nosotros. No deben ser clones de nosotros. Y a veces nosotros sobreprotegemos. ¿No saben cuánto daño les estamos haciendo a nuestros hijos? Cuando no los dejamos pensar por sí mismos. Cuando le decimos, tú no, yo sé lo que es bueno para ti. Dejémoslos que ellos puedan tener sus propios fracasos. Lo hizo el padre bueno de la historia, con mucho dolor, pero le permitió sufrir sus consecuencias porque en eso encontró su verdadera identidad. Si no se hubiera ido y no hubiera sufrido, nunca hubiera vuelto en sí. Y nunca hubiera regresado arrepentido y nunca hubiera hecho fiesta al reconciliarse con su padre. Brecha generacional, ¿qué vamos a hacer con ello, hermanos? Entendernos que somos distintos. Entendernos que somos distintos. ¿Saben cuál es un error equivocado? Querer que nuestros hijos piensen como nosotros. No, la brecha va a estar ahí. Querer entonces nosotros ser demasiado juveniles para poder entablar una relación más cercana. Eso no es posible. La brecha está ahí y es una brecha buena porque él necesita saber cómo piensa un adulto. Él necesita saber cuál es la reacción de un hombre que ha pasado por ahí. Nosotros tenemos que decirle eso, aún respetando sus malas actitudes, acciones que es esperable que tengan por su inexperiencia. Y finalmente, hermanos, peleamos por amor. Yo creo que ahí vamos a empezar a solucionar. Voy a terminar, hermanos, con de una manera complicada siempre para el que habla. Vamos a ver algunos aprendizajes. ¿Están de acuerdo con esa primera? El primer aprendizaje es, el padre no debe imponerse por la fuerza. Nunca. En la historia, ¿cómo ven a ese padre, que es nuestro prototipo? ¿Se impuso por la fuerza? Nunca. Siempre hubo un respeto absoluto. Dios como padre, ¿cuándo nos obliga? Jamás nos obliga, nos respeta, nos dio libre albedrío y si nos equivocamos, él simplemente se espera para que nosotros lleguemos a nuestro aprendizaje. Nunca nos obliga. Siguiente. El Padre establece reglas, permite las consecuencias. Lo hizo el Padre de la historia, lo hace el Padre celestial. Hagámoslo nosotros. Debemos de poner límites y debemos de dejar que las consecuencias se apliquen. El Padre ama. Le voy a agregar dos características de ese amor, hermano. Ama con fe. ¿Cómo lo ve en la historia? Todos los días, a ver si mi hijo hoy regresa. Con paciencia. A veces amamos, pero el amor nos arrebata. Y actuamos intempestivamente, sin reflexionar. Debemos amar con fe y con paciencia. Son características del padre. En esta historia, los hijos fallan y el padre soluciona el conflicto. Esa es la visión de la parábola. Para ojos del hijo mayor, el padre también falló. Entonces, ¿quién falla? Hermanos, si en la parábola donde el padre es el prototipo de Dios, ¿sí lo entendimos, verdad? Dios está queriendo decir, en esta historia el padre es como Dios actúa. Si aún en esta historia ese padre bueno pudo haber tenido algún fallo, nosotros. Y esa es la pregunta. En nuestra propia historia, también como padres hemos fallado, ¿cierto? Y decía que quería terminar con una situación de un poquito testimonio personal. Tuvimos un padre un poco complicado. Escuché un amén ahí medio callado de mis hermanos. Peleé mucho con mi papá. Eh, cometió muchos errores y yo seguramente cometí también muchos errores.
graves, hermanos, ya adulto. Llegué a aventarle algo de su ropa y decirle que tenía que irse de la casa. Una mañana, era más joven, una mañana, no me fue fácil procesar ver entrar a mi madre con un golpe en su rostro. Y ella dijo siempre que se había pegado por una puerta. Y yo dentro de mí sabía que mi papá era un hombre violento, que se reprimía un poco, pero a veces no podía contenerse. Y me tocó el papá hablando, ¿verdad, Raúl? Me tocó un papá ya más manso. A Betty y a Raúl les fue peor. Pero hoy nos sentamos, recordamos sus frases, sus, sus historias, sus dichos y nos reímos. Dios permitió que en vida nuestro corazón pudiera volver al corazón de nuestro Padre y transformó el corazón de nuestro Padre y hubo perdón. Gracias a Dios. Y aquí compartió con nosotros después de varias situaciones de sufrimiento. Y quienes tienen este tiempo con nosotros saben todo a lo que nos referimos. Pero quiero decirles que a pesar del perdón, esas carencias yo muchas veces las sigo descubriendo. Y sé que esos errores me marcaron tanto que todavía tengo consecuencias de esas situaciones. De repente ando agüitado, molesto, y no sé por qué, y a veces siento que uno de los problemas más fuertes con los que trabajo todos los días es siempre ando buscando el reconocimiento de alguien. Porque nunca lo tuve de mi padre. Era un hombre duro. Era un hombre que nunca me dijo te amo. Nunca me dijo te quiero. Nunca hubo una calificación suficientemente alta para que él me abrazara y me dijera estoy orgulloso de ti. Convivimos en muchas cosas, pero nunca hubo esa cercanía. Y hoy yo me descubro buscando a ver si alguien me dice, lo hiciste bien. Porque aunque tuve una madre brillante y maravillosa, que se desvivía de halagos cuando yo llegaba y llena mi corazón recordar a mi madre, siempre me hizo falta el reconocimiento de mi. Ahí están los dolores. Es necesario que el Señor haga la obra y reconstruya nuestro corazón y haga volver nuestro corazón. Y voy a decir una cosa más. ¿Cómo podríamos esperar algo distinto de un hombre que fue educado por un padre todavía más violento y más limitado y que lo trató todavía peor? Creció en un barrio violento, difícil, tuvo una infancia muy fuerte. Tiene su razón. Y aun cuando no haya tenido sus razones, hermanos, nosotros tenemos que buscar la reconciliación. ¿Saben por qué? Porque guardar ese rencor nos daña a nosotros primero. Profecía olvidada. Díganme la primera palabra de la profecía. Reconciliación. Él. ¿Y a quién se refiere? Jesús hará volver nuestro. Porque por más terapias que tomemos, hay perdón por los psicólogos. Por más predicaciones que se den, hay perdón por los predicadores. Por más pláticas que tengamos, nuestra fuerza de voluntad, nuestra capacidad humana, esto lo hace imposible. Pero Él hará cambiar nuestro corazón. Así que yo quiero invitarles a orar.
porque es algo que le tenemos que decir al Padre: Señor, yo no puedo perdonar los errores de mi padre, no puedo hacerlo, pero tú puedes transformar mi corazón, haz volver mi corazón. No puedo perdonar cómo me falló mi hijo, cómo me falló mi hija, pero tú sí puedes. Así que les voy a invitar a que nos pongamos de pie y vamos a hacer algo un poquito simbólico, ¿no? Acérquense ahí los que están cerquita de sus hijos, está bien, los que no están cerquita de sus hijos, acerquen a sus hijos, por favor. Y hay otra situación, aquí hay papás que sus hijos no están, y hay hijos que sus papás no están. Acérquese y adopten estos minutos a alguien que pueda abrazar, porque yo creo que usted necesita un abrazo, así que acérquense ahí mis hermanos mayores con los más jóvenes que ven solitos, acérquense. Y a lo mejor ahorita alguien puede suplir ese hijo que usted necesita. Vamos a orar. Te damos muchas gracias, Padre, porque has suplido todas nuestras necesidades. Gracias porque era necesario que Jesús viniera para sanar nuestro corazón, poder cambiar este corazón duro de roca por un corazón de carne, de buenos sentimientos. ¿Cuánto nos ha endurecido la vida, Señor? ¿Cuánto hemos perdido el camino? ¿Cuánto nos hemos extraviado en busca de tantas cosas vacías, de tanta vanidad? Gracias, Señor, por ser Padre. Gracias porque en la historia del Evangelio tú nos muestras la forma en la cual podemos ser padres de bendición. Gracias porque tú nos amas sin ninguna condición. Permítenos amar hacia nuestros hijos. Gracias porque la más hermosa característica de tu amor es un perdón incondicional. Permite perdonar a nuestros hijos. Ayuda a que nuestro corazón alcance ese perdón. Permítenos, Señor, tener misericordia y gracia hacia nuestros hijos. Gracias, Padre, porque tú eres quien suple todas nuestras necesidades, eres nuestro proveedor, eres nuestra fortaleza, eres nuestra sabiduría, el que aconseja, el que habla a nuestro corazón. Permite que así seamos con nuestros hijos. Permite que podamos tener palabras sabias para ellos, que podamos ser ejemplo para ellos, que podamos encaminarlos, que podamos ser dignos de ser hijos. Pero gracias, Señor, porque también tomas la figura de hijo en la historia del Evangelio y que pones en Jesús el paradigma, el ejemplo supremo de cómo debemos de ser hijos. Ayúdanos a ser obedientes. Enséñanos con el ejemplo de Jesús a tratar de agradar al Padre, aun cuando las exigencias, Señor, sean tan complicadas de entender como aquella que aún no comprendemos, pero que llevó a Jesús a subir la cruz del Calvario y morir por nosotros. Que podamos ser esa figura de hijo y que podamos aprender de un Jesús que no hizo nada que no fuese ordenado por su Padre, que vino a mostrarnos al Padre. Gracias, Señor, porque encontramos en la historia del Evangelio la forma en la cual tú puedes lograr el propósito por el cual Jesús vino e interrumpió la historia de la humanidad, y que tú permitas que podamos reconstruir esta sociedad cuando tú logres la bendición de hacer volver nuestro corazón al corazón de nuestros hijos y tú puedas finalmente reconciliarnos con ellos. Que la gloria sea para ti, Señor. Permite que en esta tarde alguno de mis hermanos
pueda encontrar en ti el consuelo, el perdón, que pueda volver en sí y regresar a su Padre y decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero es necesario que hagamos fiesta. Te perdono, perdóname por los errores cometidos y caminemos juntos. Que sea una tarde de sanidad, de reconciliación y de gloria a tu nombre, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga.